Hola, ¿cómo están? Soy David Roca Basadre, esta es La Tierra está asada. Hoy tenemos una invitada muy especial, es la doctora Liliana Rosa. Ella es enfermera, ha sido decana del Colegio de Enfermeros, ha sido ministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ha estado muy ligada, ha estado muy presente durante todo el proceso de la pandemia que hemos estado viviendo, y vamos a conversar con ella acerca de todo eso, ¿no? Un poco su testimonio, porque su cercanía a todo el proceso le permite a ella contarnos, narrarnos y hacer muchas reflexiones acerca de este tema en particular. ¿Cómo estás? Mucho gusto, gracias por la invitación, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, David, gracias por la oportunidad de tener esta reflexión tan necesaria, ¿no? Me parece que un programa como La Tierra está asada, que me parece un título fundamental y retador, ¿no? Está asada, mira los virus que tenemos, mira Sí. las consecuencias, ¿no? Entonces reflexionar sobre lo que ha sido la pandemia desde mi condición en ese momento de decana del Colegio de Enfermeros, creo que es un espacio relevante para nosotros como ciudadanos comprometidos y para la audiencia. Sí, y en el ministerio, ¿no? Porque ahí has visto otro aspecto del proceso, ¿verdad? Así es. ¿Cómo afectó a ver, digamos, hablemos primero del personal de salud? ¿Cómo es que afectó en primer lugar a todo el personal de salud la aparición del virus? ¿Cuál fue la primera reacción en general? ¿Cómo es que esto se procesó al comenzar toda esta pandemia? Sí, mira, nosotros tuvimos noticias, recuerdas, aproximadamente en diciembre, sobre todo el impacto de la pandemia en China y cómo iba moviéndose a Europa, y estábamos preocupados. Estuvimos algunas reuniones con el Ministerio de Salud, nos quedamos muy sorprendidas con la ministra Inostroza, si bien la recuerdas seguramente. La ministra dijo que estábamos listos. Y cuando dijo que estábamos listos, nosotros sacamos un comunicado diciendo no estamos listos. ¿Cómo vamos a estar listos si el primer nivel de atención todavía tiene 4.000 servicios y médicos, si faltan 20.000 enfermeras para el primer nivel de atención? Salió la presidenta de salud de ese momento, la señora Molinelli, diciendo que faltaban 9.000 enfermeras para fortalecer sus servicios. Entonces, para nosotros todo lo previo a la declaración de cuarentena se concentró en decir, por favor, infórmennos los mecanismos de prevención, cuál va a ser nuestro manejo de medicamentos y cómo vamos a fortalecer el primer nivel de atención para que la gente se informe sobre este virus que seguramente va a llegar. Algunos decían no va a llegar, esto va a ser como el H1N1, que hicieron un montón de escándalo, que reservaron recursos y no llegó. Es cierto, no llegó, entonces quedaba la duda. De verdad, nunca imaginamos este nivel de impacto en nuestro país, más de 200.000 muertos. Eso no lo teníamos. Claro. Que en términos además de medición terminamos siendo el país más afectado del mundo, ¿no? Que es todo entre un los 5 primeros, ¿no? Ahí ¿no? estamos, como se están validando la data todavía, y están sincerando algunos países todavía, estamos entre los 5 primeros, ¿no? Entonces, ahora era carencia de personal, pero también era una infraestructura que no rendía, ¿no? Que no estaba lista para algo así, ¿no? es que tenemos más de 8.000 servicios de primer nivel de atención que son engañamuchachos. Claro. O sea, son servicios donde no hay oxígeno en la mayor parte de ellos. No hay los implementos mínimos, ¿no? No tienes equipos de rayos X digitales, no tienes ecógrafos. Expliquemos lo que significa primer nivel de atención. Son las postas médicas, aquellas que están en el barrio, todo esto que está ahí, esos son los servicios de... Ustedes seguramente conocerán lo que es, cómo está implementada la posta cerca de donde están viviendo, y ya tendrán idea de lo que estamos conversando, ¿no? Así o sea, es. No hay mucho, ¿verdad? El sistema es así, mira, es como un triángulo. Toda la base más grande, lo amplio, son centros y puestos de salud. Hay como 8.000. Después tienes los hospitales regionales, ¿no? Los centros más
digamos, más fuertes, y esos no son más de 400. Y luego tienes los súper especializados como el Instituto Nacional de Oftalmología, el del cáncer, el del niño, que esos son pues poquitos, y en regiones hay mucho menos. Esos más o menos son el 2% de toda la oferta de servicios. O sea, ese primer nivel de atención, que es la posta que queda cerca a tu casa, debe tener médico, debe tener enfermera, debe tener ecógrafo, debe tener equipo de rayos X digital, debería tener mamógrafo, pero la mayor parte no tiene ni enfermera ni médico, tiene un técnico. Solo hay 4.000 en todo el país que solo hay técnico de enfermería. No estábamos listos. No, para nada, para nada. Ni tampoco lo estamos hoy. Eso es lo terrible, ¿no? Eso es lo terrible. Vamos a ir llegando a eso, porque avancemos un poquito. Este es un virus, pero se vienen otros. Y eso tiene que ver con otras cosas, ¿no? ¿Cuál fue la primera reacción del gobierno? Yo creo que hay que... la gente ha sido muy crítica con el gobierno de entonces, los gobiernos de entonces, pero la verdad que en todo el planeta uno seguía la información y en todo el mundo habían críticas a los gobiernos. La verdad era que todos estábamos ante un fenómeno que nadie conocía de qué se trataba. Entonces, claro, todos metían la pata, ¿no? Y acá se metía la pata, pero al mismo tiempo había esa infraestructura que no estaba lista, ¿no? Es que son casi 30 años de no inversión en el aparato público, y es más, un gran discurso diciendo hay que achicarlo, demasiada burocracia, demasiada gente, cuando todos los de salud éramos conscientes que aquí nomás los vecinos de Colombia tenían más de 5.000 camas UCI y nosotros teníamos 100. Aquí en Chile, al costadito, tienen 24 enfermeras por cada 10.000 habitantes y nosotros tenemos 16. Nuestras condiciones realmente en salud son muy bajas, mientras Costa Rica o países que tienen un buen desarrollo y una buena oferta sanitaria gastan en promedio por encima del 6% del Producto Bruto Interno, nosotros seguimos gastando en promedio el 3% del Producto Bruto Interno. Entonces, ¿qué vamos a repartir? Repartes miseria, repartes muy poquitos recursos para un país de más de 31 millones de habitantes, ¿no? Así estábamos al inicio, ¿no? Claro. Y una ministra que sale a decir que ya estamos listos porque ya se generaron camas UCI, ya se generaron servicios de contención. Creo que tenía 3 hospitales para la contención y ella pensaba que con eso se podía enfrentar la pandemia, ¿no? Tremendo error. Claro. Finalmente, y después empezó a trabajarse el tema, y recuerdo que se empezaron a dar normas, se empezó a enfrentar, esto sí es una cosa que digamos que es una carencia que tienen todos los gobiernos, se empezaron a dar normas uniformes para enfrentarlo para todo el país, como si el país fuera igualito por todos lados, ¿no? Después rectificaron, pero esa primera etapa fue terrible porque eso agudizó más bien la situación, ¿no? Mira, yo quiero contarle a la gente que en el sector salud, las enfermeras somos el grupo profesional mayoritario. Del total de profesionales, nosotros somos poquito más de 100.000. Los médicos son un poquito más de 85.000. Las obstetras son poco más de 40.000. Y de ahí hacia atrás. Entonces, nosotros, que somos la mayoría de los profesionales de la salud, que atendemos desde el nacimiento hasta el último aliento, no fuimos consultadas, no fuimos convocadas al comando COVID, solo hablaron entre médicos. Entonces nosotros exigimos primero a Inostroza, después a Zamora, después a Ugarte, a Macetti, nunca nos llamaron. Nos han tenido en las calles protestando, nos han tenido en las calles dando nuestra propuesta. El único que nos recibió en 2 ocasiones fue Zamora y después no nos volvió a recibir, pero nunca nos incluyeron en el comando COVID. ¿Cómo puede ser eso? Hay pues un desprecio a esta profesión del cuidado, a esta profesión que se dedica a la gente directamente. Que estamos allí mientras el médico va, te examina, te deja la medicación y se va al siguiente. La enfermera se queda a tu lado las 12 horas o las 24 horas de guardia, controlando cómo estás, dándote tu medicación, controlando la hidratación, si hay fluidos, todo. Ella es la que, en base a sus informes, el médico receta. Si el médico no lee nuestros informes, no hay receta. Por tanto, conocemos lo que pasa con la salud, conocemos cómo se maneja un servicio. ¿Y cuál era nuestra idea, David? Nuestra idea es: abran los servicios de salud del primer nivel de atención.
contraten personal y pónganlo en el puesto de salud. Porque si yo vivo en Villa El Salvador, mientras llego al hospital, en el microbús, y si estoy contagiada, ya contagié todas las paradas, si voy hasta el hospital. Pero si voy a la posta que queda a 3 cuadras, a 10 cuadras de mi casa, voy a contagiar mucho menos y voy a tener una atención rápida. Eso propusimos, fortalezcan el primer nivel de atención, pero no nos hicieron caso. ¿Y por qué hay esta razón? En el sector salud, históricamente, hay una idea de que salud es igual a enfermedad. Y que lo que hay que priorizar es curar la enfermedad. ¿Y quiénes curan la enfermedad? Los médicos. ¿Quiénes hacen la prevención, atención durante la enfermedad y atención durante la rehabilitación, cuando ya te curaste y te siguen haciendo las visitas a la casa? Las enfermeras. Entonces, ¿pero quiénes son los dueños del sistema sanitario? Los médicos. Ellos son los ministros, ellos son los viceministros, ellos son los directores generales, ellos están en las farmacéuticas, ellos están en la empresa privada, entonces ellos deciden cómo y qué se hace en la salud pública. Y los demás, otros 11 profesiones, enfermeras, psicólogos, tecnólogos, médicos, obstetras, etcétera, veterinarios, todos los demás, nutricionistas, miramos. Trabajamos, pero nuestra opinión es tomada en forma subvalorada, desgraciadamente. Y así como subvaloran nuestra opinión, también nuestros sueldos, también nuestro cuidado, también nuestras evacuaciones. Lo que habría que hacer es tener una estrategia pluridisciplinaria en salud, ¿no? Así es. Tanto en general, ¿no? Para la atención y para la prevención, ¿verdad? Por supuesto, tú imagínate lo que sería, lo que hubiese sido el manejo del COVID si en lugar de pagarte 6.000 soles por irte a un hospital, te hubiesen pagado y dado la oportunidad allí en los puestos de salud donde la enfermera ganaba 2.500 soles, le decías, mira, por atender y exponerte en la comunidad frente al COVID, nosotros te vamos a dar ese mismo ingreso que tendrías en el hospital, lo tendrías en el puesto de salud, con guardias de 12 horas. Y allí vas a hacer todas las gestiones para el paciente que se siente mal y que yo detecte con la prueba correspondiente que está con COVID, inmediatamente lo aíslas. Porque en nuestros pueblos, pues dime tú, ¿quién tiene en su casa 5 habitaciones para aislar al papá, aislar al hermano? Nadie, todos pues comparten los 3 hermanos un solo dormitorio. Se formaban toda la familia junta, ¿no? Y tenías a las escuelas cerradas. Además. Las escuelas las pudimos haber convertido en albergues. Imagínate, ahí llevábamos a la gente, el gobierno invertía a través del MIDIS en poner la alimentación, hacíamos convenios con la empresa privada, con el banco de alimentos, podríamos haber hecho un trabajo articulado, pero lo que nos falta en este país es hablar, es dialogar. Y empatía, ¿no? Empatía. Total, nos falta empatía. Sí, porque yo recuerdo, y creo que todos recordamos, que estábamos en plena pandemia y había unos debates políticos alucinantes. Trágicos. ¿No? Trágicos, ¿no? Incluso se tumbaron un presidente en plena pandemia, cuando bueno, bien o mal, ¿no? Más allá de críticas o no críticas, nadie sabía lo que iba a venir después, ¿no? O sea, un cambio no era una cosa muy responsable. Bueno, nos fue bien con Sagasti, pero 5 ministros de salud, además, en plena pandemia. En plena pandemia, es una cosa... Entonces, me recuerdo, y recordamos, había una noticia sobre la pandemia, pero la noticia sobre la política, todos esos temas que estaban también al orden del día y la gente se distraía con eso, ¿no? Y perdíamos el tiempo en eso y no en encontrar fórmulas para salir, ¿no? No dialogamos. No. La gente, el Estado se quedó centrado en las UCI. Yo nunca voy a olvidar los informes diarios del presidente Vizcarra, los informes posteriores de Sagasti, todos hablaban de cuánto habían aumentado las UCI, cuántos intensivistas, cuánto oxígeno. Un detalle que revela también esta separación entre el Estado y la gente es lo que pasó con las comunidades indígenas. Yo lo pude ver de cerca, pues tengo cercanía con algunos grupos. Y es que mientras estaban en sus comunidades no se contagiaban. Cuando vino el bono, se contagiaron todos. Porque encima de todo sí, pagaron como si no hubiera pandemia. Claro. Hoy ya sabemos que en su comunidad, como estaban al aire libre, pues casi no había posibilidad de contagio, ¿no? Hoy día lo entendemos, ¿no? Pero claro, hacerlo venir de las comunidades a cobrar el bono,
era justamente juntarlos y acomodarlos ahí todos juntos donde no debían. Así es. Y empezaron los contagios con las comunidades indígenas y se empezaron a morir. Y esas barbaridades no se pensaron, o sea, no se vio ese tipo de cosas, no se pensó jamás. Porque había una constante. En las comunidades efectivamente no había contagio. Eso era algo constatable. Era para averiguar qué estaba pasando, por qué era eso, ¿no? Hoy día sabemos cosas de sentido común también. Hoy día sabemos por qué, ¿no? Hoy día sabemos por qué, pero en ese momento era para interrogarse, de repente eran zonas de realmente a salvo, ¿no? Claro, pero también hay cosas de sentido común, David. Mira, a mí me dolía mucho ver en la televisión los ancianos de pensión 65 que no tienen su cuenta, su tarjeta, yendo a hacer la cola con sus hijos o con sus familiares, cuando ellos no podían salir, era población de alto riesgo. ¿Y por qué? Para cobrar el bono. O sea, yo creo que no hemos estado a la altura de las circunstancias como Estado. La sociedad civil también le ha faltado mayor unidad, nos ha faltado organización y sobre todo nos ha faltado capacidad de ser solidarios. Yo creo que la pandemia ha evidenciado la escasa solidaridad, la escasa empatía. Que es una cosa perdida, ¿no? Porque este país es un país en el que se ha caracterizado justamente por ser organizado, por ser muy empático, pero eso se perdió con el terrorismo, se perdió con el primer García y se perdió con la embestida también de los años 90, ¿no? Con la corrupción, con la corrupción, con el señor Fujimori, la destrucción de las instituciones, ¿no? Del debilitamiento de las instituciones. Así es. Todo eso se perdió porque había una cohesión social, además una cosa ideológica, ¿no? Porque hay una promoción del individualismo, ¿no? del emprendedurismo, cada uno puede por la suya, y eso va destruyendo ¿no? ¿no? que era justamente nuestra desconfianza, ¿no? Así es, y se forjó otra mentalidad, ¿no? Un país en el que estamos cada uno la suya, ¿no? Es cierto. Hay todavía algunas zonas del país, felizmente, donde la solidaridad es el pan de cada día, ¿no? Pero en la mayor parte del país esto no es así. Y hay gente que sigue pensando que hay otros que no son gente, ¿no? Que no vale, su vida no vale. Entonces, ¿para qué vas a hacer un esfuerzo para llevar a los que estaban retornando a sus comunidades? Total, ellos ya sabrán cómo se manejan. La gente que fue sacada de sus casas por no poder pagar el alquiler o por estar contagiada de COVID, con su neumonía buscando cuarto. O sea, así ha pasado. Y yo pienso, ¿cómo es posible, por ejemplo, a los policías, que hayan existido autoridades policiales que hayan comprado esas mascarillas que no servían y que hayan hecho negocio con eso y han muerto más de 500 policías? Y la gente no los cuidaba. Es una cosa trágica. Hay varios héroes, hay muchos héroes en esto, ¿no? Así es. Nunca tenemos que olvidarnos de las personas que recogen la basura, ¿no? Sí. Que estaban todas las noches atendiendo, todas las noches exponiéndose, ¿no? Exponiéndose, y cuántos de nosotros les hemos llevado un alimento, los hemos tratado con respeto, les hemos regalado una mascarilla, un par de guantes. Así es. ¿Cuántos alcaldes se han preocupado por ellos? Casi ninguno, diría yo, ¿no? ¿Y mis hermanas? Mis hermanas las enfermeras, sí, pues. Más de 200 enfermeras fallecidas, más de 400 técnicas de enfermería fallecidas. ¿Quién les da un homenaje? ¿Quién paga por sus huérfanos? 120 soles le dan a cada huérfano. ¿Qué es eso? Policía, ¿no? O sea, es una vergüenza lo que el Estado está haciendo. Sí. No podemos seguir así. Imagínate, perdiste a tu mamá que ganaba 3.000 soles o 4.000 soles, a tu papá policía, a tu papá médico, ok, y ahora te dan 120 soles y te dicen, con eso vive. ¿Y cuál fue tu experiencia desde el ministerio? Porque ahí, digamos, es otro ángulo, ¿no? Otro aspecto que has visto. Otra vista, sí. Mira, en primer lugar decir que yo fui ministra entre el 2 de abril hasta el 11 de marzo, casi un año, ¿no? Entre el 2018 y el 2019. Entonces, cuando se declara yo había salido hacía un año cuando se declara la pandemia, y era decana del Colegio de Enfermeras, decana nacional. Y para mí fue como un doble sufrimiento, ¿no?
o el sufrimiento por mis compañeras que yo tenía que cuidar, que tenía que enterarme casi día a día cómo estaban, quién estaba en riesgo, quiénes necesitaban cama UCI, que teníamos que evacuarlas, especialmente de Loreto, donde se prendió fuertemente el virus, y el sufrimiento de decir cómo están todos esos niños que ahora no tienen cuna más, cómo están las señoras del programa Juntos, que solamente tienen un subsidio de 100 soles, hace más o menos 15 años tienen el mismo monto de subsidio. Yo llamaba a la ministra en ese momento, Ariela Luna, para decirle, oiga, necesitan aumentar el subsidio, no le pueden seguir dando 100 soles, ustedes tienen que crear un bono inmediatamente, y no solo a los que ya están en los programas sociales, tienen que ver todos los vulnerables que no pueden trabajar en este momento, que se han quedado sin trabajo, tienen que incluirlos en el bono. Es urgente cerrar la cobertura que les falta en pensión 65, porque todavía tenemos una cobertura pequeña, y especialmente en los hermanos con discapacidad severa que están en el programa Contigo, solo atendíamos al 16 o 20% del total, o sea, de los 100 que teníamos que atender, atendíamos a 20. Y en pandemia, ¿qué iba a hacer de ellos? Y eso estaba en mi corazón. Porque yo dejé de ser ministra justamente porque propuse una gran reforma del MIDIS. Este gobierno, y los anteriores gobiernos, no gastan más del 0,3% en la lucha contra la pobreza desde los programas sociales, del total del PBI. Necesitamos mucho más. Yo en ese momento administrábamos poco más de 4.000 millones, y yo estaba pidiendo el doble para erradicar la pobreza extrema de adultos mayores en pensión 65 en zonas rurales, y para cerrar la cobertura del programa Contigo y atender a todos los discapacitados que ya tenían su carnet de discapacitados con el mismo monto misio de 125 soles que le dan, que los dejan en pobreza extrema, pero algo les iba a llegar. Claro. Entonces, imagínate mi angustia, conociendo lo que es el MIDIS, conociendo las restricciones de los programas sociales. Yo imaginaba el hambre de la gente y decía, no, tenemos que trabajar, y presionaba, pero nunca nos llamaron, no nos hicieron caso. Habían otras voces también importantes, como las de Pedro Franque en ese momento, que presionaba por un bono. Éramos varias voces que estábamos tratando de que esto salga adelante. Desgraciadamente, pues, el sistema de focalización no se había agilizado, ya había pasado por ahí Paola Bustamante, era la segunda ministra, y en plena pandemia entró Silvana, se fue Ariela. Entonces realmente nuestro pueblo más pobre y el más vulnerable es el que ha pagado, pues, con su vida y con su paz. Eso ha sido el Estado para ellos. Hay detrás de toda esta tragedia que hemos vivido un trasfondo político importante, ¿no? Una manera de entender el país, ¿verdad? Yo siempre he pensado de que hay distancias muy grandes entre la gente que generalmente ha dirigido el país, que es la que presiona además para que sea tal y cual cosa, y la gran mayoría, ¿no? No hay una idea de cuáles son las prioridades de la gente. No hay empatía, no son gente. Miren lo que ha hecho Cavero ahora. Ese joven, esa persona que todos decimos, me gusta la juventud, porque de ahí viene la levadura. Mire, ese señor está blindando hoy día a Merino, a Flores Arauz. Ellos, ¿en qué época gobernaron? En plena pandemia. Y con todas las marchas tuvieron que irse, pero esas marchas tuvieron costos, tuvieron vidas de gente que hoy pretende que se quede en la impunidad, Inti Brian, y eso está en nuestro corazón, y eso fue en plena pandemia. Entonces, estamos hablando de una clase política de espaldas a la gente. Y además ignorante, ¿no? Porque, además muy ignorante, porque creo que ya es de conocimiento general para cualquier persona enterada cuál es el origen de estos virus. Estos virus tienen que ver con una cuestión que se llama zoonosis, ¿no? Que es la transmisión de virus de animales de otras especies a animales humanos, ¿no? Y que se toman contacto con virus que no hemos desconocidos, ¿no? Y ese contacto con virus desconocidos tiene que ver con
un proceso de industrialización acelerado que nos lleva a zonas vírgenes y establecen, ¿no? Eso se trata de eso, ¿verdad? Y sin embargo, esto que cualquier persona medianamente de edad, no vamos a esperar que digamos que todo el mundo lo conozca, pero yo creo que un dirigente político, cualquier persona que reflexiona un poquito tiene que saber y tiene que estar enterado de esto. Sin embargo, no llega a los oídos de gente que es tremendamente, se harán de mucho, que son tremendamente ignorantes o no quieren saber, ¿no? Y eso es lo terrible, ¿no? Porque es prepotencia, falta de empatía e ignorancia. ¿Recuerda al candidato, al candidato de Keiko para el Ministerio de Salud? ¿Recuerdas? Sí, pues. Que hablaba del orine, lavarse las manos, ¿no? Y es un médico, ¿no? Es una cosa infame que tú dices cómo una persona tiene tremenda irresponsabilidad para enfrentar este tipo de patologías que afectan al mundo entero, ¿no? O sea, yo creo que efectivamente hay mucha ignorancia, hay poca previsión y hay poco conocimiento del aparato público. Y yo creo que, zapatero a tus zapatos, ¿por qué no nos llaman? ¿Por qué no llaman a las 11 profesiones de la salud pública? ¿Por qué no hemos estado en el comando COVID? No sé si tú recuerdas que la primera presidenta de comando no fue Macetti, fue Desilu León, una abogada, que luego se fue de viceministra a Pesquería y nunca había estado en Pesquería previamente. Hoy se rasgan las vestiduras, mucha gente diciendo, ay, ellos no tienen experiencia, pero no es la primera vez. En la época de Sagasti también habían, en la época de Vizcarra también había gente que no tenía ni idea del Estado. En la época de PPK eso lo hemos visto y ahora sí se rasgan las vestiduras, ¿no? Entonces yo sí pienso que el Estado no está a la altura de lo que la gente necesita. Creo que hoy necesitamos exigir a este Congreso y exigir a este Ejecutivo que se prepare, porque la pandemia no ha culminado, ya se habla de la cuarta ola, con baja letalidad, pero cuarta ola. Y vienen nuevas patologías, pero lo peor de todo es que durante 2 años hemos dejado de atender al paciente con cáncer, hemos dejado de atender al paciente con diabetes, hemos hecho que la gente se atienda sola y trate de resolver solito su problema en casa. 2 años que es una cola quirúrgica de gente ¿no? esperando por su cirugía, por su hernia, y el sistema no responde. El sistema despide a la gente, a los médicos y a las enfermeras, porque se supone que el COVID bajó. Pero esos médicos y enfermeras no estaban preparados para el COVID, están preparados para cuidar toda la salud. Claro. Entonces, yo no sé, falta criterio. Porque eso es lo que está pasando, porque hemos pasado una cosa terrible y es como que no hubiéramos aprendido o no queremos aprender, porque no está haciendo nada tampoco, ¿no? Tenemos a un Condori con su agüita racimada. No se ha incrementado el presupuesto de salud tal como se había visto, o muy poco, ¿no? Se incrementó para enfrentar la pandemia. Este año disminuyó. Se han ido generando pequeños apoyos. Yo me sorprendía, hace 2 días me parece, el ministro ha hecho una entrega a 9 ejecutoras de pequeños recursos para que fortalezcan los servicios. Pero 9 ejecutoras cuando lo que tenemos en este país son 4.000 servicios en condiciones precarias. Mire, Davidcito, el 97% de los servicios de primer nivel de atención, según el propio MINSA, están en condiciones muy malas, precarias en relación a su infraestructura, el 97%. Y el 95% de los hospitales, no de esa gran masa de servicios, sino de los hospitales donde se supone que todos, sobre todo la gente urbana, llega, están en malas condiciones de infraestructura y de equipos. No. Es una locura. Si no se prioriza esto, no estamos listos para nada. Acabo de ver un caso de una persona que conozco, amistades que conozco, me pidieron que apoyara a un chico que había, era un chico y una chica muy jóvenes, ellos habían tenido un bebito con una hernia terrible, todas las tripas estaban afuera, y no podían atenderlos, pero esto ocurría en Condorcanqui, en NIA, no había nada para atenderlos, tenían solamente 2, porque además el bebé era de vecino, tenían solamente 2 incubadoras que obviamente estaban ya usadas y además pues, ya estaban ocupadas,
y hubo que hacerse todo un despliegue, avión del ejército que se logró hacer que lo traigan, vinieron acá, lo llevaron al hospital 2 de Mayo. La atención médica en general bien, o sea, sí se recuperó el niño, pero mientras tanto, esta parejita, que eran muy jovencitos, estaban sin saber qué hacer, buscando cómo recursearse para poder sobrevivir en Lima. Y el Seguro Integral de Salud debe cubrir eso. Sí los cubrió, pero no su estadía. Debe hacerlo. Debiera hacerlo, sí. Estuvieron alojados, ¿no?, en alguien que los acogió, pero todo esto tras mucho trámite y tras muchas cosas. Pero el tema es que ¿por qué hubo que hacerse todo? Después incluso el niño, como había nacido sitemesino, no lo habían registrado. Toda una historia en el RENIEC para que pudieran sacarle, porque no querían, en el vuelo de regreso, cuando ya estaba bien, no querían subirlo. No querían subirlo porque el niño no tenía partida de nacimiento, y no querían darle partida de nacimiento porque tenía el certificado de nacido vivo, era de Nieva, era de toda una historia. Y felizmente ahí intervino José Paredes, que desde el Congreso, pero porque tenía que recurrir a una congresista para que los ayude. Impresionante esto, y todo porque no hay un servicio de salud adecuado en Nieva. No hay un sistema de referencia y contrarreferencia. Mira cómo es en España, para que la audiencia se imagine. Si tú tienes un problema de salud en España y estás en tu pueblito y necesitas, por ejemplo, un trasplante, ok, la enfermera te visita, te hacen la evaluación, te mandan todos los estudios, pueden ir incluso vía digital, tus estudios viajan hasta Madrid o hasta donde haya el posible trasplante, te llevan a la zona, si necesitas tren rápido, vuelo, lo que necesiten, te trasladan, depende de la condición que estás. Ese médico te hace la operación, el trasplante. La enfermera reporta lo que tú necesitas, lo que necesita saber la enfermera del puesto de salud donde vas a llegar, para que te hagan seguimiento. El médico lo reporta al médico del puesto de salud donde vas a llegar cerca a tu barrio cuando regreses, o cerca a tu pueblo, para que te hagan el seguimiento. Entonces, tú regresas con tu historia y con tus medicamentos, pero la historia ya viajó por internet a la casilla de la enfermera y a la casilla del médico. Te van a recibir, te van a hacer la visita domiciliaria, te van a estar evaluando, curando la herida, controlando lo que sea necesario en tu puesto de salud. Entonces, estamos hablando de un sistema de referencia, que tú puedes salir de tu puesto de salud y llegar al hospital de verdad, y de contrarreferencia, que es que del hospital donde llegaste te vuelven a tu puesto de salud con tu ambulancia, sea aérea, fluvial o terrestre. Claro, como debe ser, pues, ¿no? Y la enfermera y el médico saben lo que te hicieron. No es que te tienen que volver ahí a estudiar y ver qué te van a seguir. Claro. Esa es la sociedad de bienestar, ¿no? Pero eso es lo que tenemos que hacer. Es el estado de bienestar, ¿no? Pero yo te voy a contar algo terrible. Acá les parece extremismo izquierdista, no, pero yo creo no hay que ser izquierdista, esto es sentido común simplemente. Así es, pero te voy a contar algo terrible. Desde la época de Massetti, creo que un poco antes ya, Massetti, se tenía que implementar un proyecto que se llama el Programa de Creación de Redes Integradas de Salud, que es esto que te estoy diciendo de España, ¿no? Que el puesto de salud más chiquito está bien coordinado con el hospital y el hospital bien coordinado con los institutos especializados y de ida y de vuelta, ¿no? Todo está coordinado. Eso es crear redes entre los servicios para que se entiendan, para que haya biomedicina, o sea, por computadora mando mi ecografía, el médico de que está más especializado la mira y regresa el diagnóstico ahí a mi puestito, todo por computadora. Ya, eso está bien cimentado y se llama Redes Integradas de Salud, que es pura teoría en el MINSA, pues tienen su norma. Tenían 1.000 millones para ejecutar ese programa. Ese programa tiene 3 años con 3% de ejecución. Y yo estaba de responsable cuando entró Hernando Ceballos de levantar ese programa y tratar de generar la unidad ejecutora y sacarlo adelante. Vino Condori y dijo, esto no es relevante, y lo usó como un pleito con el ministro Ugarte. Puso a otro responsable que ha durado 12 días. El nuevo ministro ha puesto otra persona y eso sigue sin ejecutarse. Eso que era para fortalecer el primer nivel de atención. Pasó Massetti, pasó y ejecutó, avanzó Massetti con el señor Gu, me parece.
pasó Chu, perdón, el doctor Chu. Vino Ugarte, no ejecutó nada. Vino Zamora, antes de eso estaba Zamora, no ejecutó. Vino Ugarte, no ejecutó. Y viene Hernando Ceballos, armamos la ejecutora, sacamos adelante, viene Condori y se paraliza. 1.000 millones, plata para el primer nivel de atención, para tener una central de datos y montar la historia electrónica que el país necesita. Lo está prestando ¿quién? El Banco Mundial y el BID. ¿Quién lo va a pagar? Tú y yo y toda la ciudadanía, porque es deuda. Claro. Pero no se implementa. Sin embargo, ya 3 años han cobrado los burócratas, pero no se implementa, la gente no ve el cambio. Claro. Y como eso hay varios ejemplos, ¿no? Tienes un Estado muy lento, burocratizado, ineficiente, y necesitamos meterle motor con todo, pues. Yo creo que ahí hay que sumar. Sabemos que hay virus latentes. Sabemos que hay virus latentes, o sea, que están en muchos lugares, que pueden venir en cualquier momento, ¿no? Y que pueden repetirse. Y no va a ser cada 100 años como era antes, sino que probablemente sea con más frecuencia, ¿no? He estado leyendo que con esto del hielo de los polos, permafrost que se libera, y también hay virus ahí congelados que se están liberando. O sea, hay una relación entre cambio climático y además generación de enfermedades y distribución de enfermedades, ¿no? Así es. El cambio climático está trayendo cosas terribles, ¿no? Ahora te puede dar enfermedades como el paludismo a 2.000 metros de altura. Hay una transformación de los climas, de los ecosistemas profundos. Tremendo, ¿no? Sí. Que a 2.000 metros de altura te puede dar una enfermedad como el paludismo, ya eso simplemente ya es para no creerlo, ¿no? Pues están pasando esas cosas. Entonces, la viruela del mono, ¿no? La viruela del mono, sí. Pero ¿qué estamos haciendo acá en el Perú? Ahí se ha formado, como debía hacerse, un comité pluridisciplinario formalizado para la prevención de pandemias y epidemias. No. Lo que hay es el trabajo fuerte, esforzado del Instituto Nacional de Salud, del Centro de Enfermedades Infecciosas. Ese trabajo debe ser reconocido, pero un trabajo básicamente médico. Necesitamos una mirada pluridisciplinaria, necesitamos una inversión en la generación de productos estratégicos, medicamentos, vacunas. No podemos seguir dependiendo. Mira lo que ha sido conseguir vacunas en el mundo. O sea, necesitamos tomar la decisión, y para eso sí se necesita un cambio de constitución. Podemos hacerlo ahorita. Ahorita Alba quiere hacer como 50 cambios a la Constitución. Hagamos uno, no al Estado subsidiario. No, el Estado no puede esperar a que no haya atención para poder entrar. El Estado tiene que asumir su responsabilidad de garante de derechos, y para eso eliminar la subsidiariedad es bien importante, sobre todo en materia sanitaria, para producir medicamentos, para producir equipos, para producir vacunas, que son productos estratégicos que podrían ayudarnos a enfrentar nuevos virus, ayudarnos a producir insumos que nos permitan a nosotros tener mayor manejo de la salud y cuidado de la salud de nuestro pueblo. Y la investigación, ¿no? Sin duda. Sin investigación estamos pues mal, ¿no? Mira lo que hizo Correa. Correa se llenó de, ese país tan chiquitito, ¿no? Se llenó de profesionales de alta calificación del mundo entero, que tuviesen doctorado, que tuviesen buenas calificaciones, eran captados para la burocracia estatal, muy importante, y para potenciar la investigación. Lo que hizo Brasil, Lula, que tuviesen, el objetivo era tener 100.000 doctores, sobre todo con acento en las ciencias más duras. Eso se necesita para realmente que nuestro país tenga cierta soberanía científica, ¿no? Claro. Y reconocer el aporte de cada uno, ¿no? Yo siempre me he preguntado... Mira Cuba, con su vacuna soberana, Su vacuna soberana, se las arreglaron ellos solos, ¿no? Mira, impresionante los estándares de Cuba con la pandemia frente a los estándares de los países, comillas, libres y democráticos, ¿no? Es verdad eso, es un dato, pues un dato aquí. De la realidad. De la realidad. No estamos inventando nada. Sí. Más allá de otro tipo de observaciones, así es. Hay ese tipo de virtudes que hay que reconocer, ¿no? E imitar, ¿no? Así es. Imitar, ¿no?
Y el aporte además de muchos profesionales. Yo siempre rescato el tema de que los expertos en zoonosis se les considera de segunda línea, ¿no? Los expertos en zoonosis son los veterinarios, son los que más saben sobre este fenómeno de transmisión Y los biólogos. Y los biólogos, sí. Pero están afuerita. Están afuerita, ¿no? Eso no saben. No saben, no se les tiene en cuenta, ¿no? Y para la investigación, para la exploración incluso, ¿no? Se necesita de este tipo de profesionales, ¿no? Y los tecnólogos médicos. Y los tecnólogos médicos, así es. así es. Son sustantivos, pero tenemos una mirada tubular chiquita. Aparentemente los dioses son los médicos y todos los demás no sabemos, solamente somos sus ayudantes. Pero no es así. La medicina se basa en el estudio biológico, en el estudio de la fisiología, en los estudios que tienen especializados cada área, los veterinarios con las áreas de zoonosis, las enfermeras con el tema del cuidado y la prevención en cada etapa de la vida, las obstetras con todo el tema de prevención de muerte materna y de atención del parto normal, los nutricionistas. Imagínate que a un diabético lo viese el médico, el nutricionista, la enfermera. Yo te apuesto que habría muchas menos amputaciones. Claro. ¿Por qué? Porque la especialista en cuidado le diría cómo cuidarse. A la primera heridita ya tendría sanación rápida. ¿Por qué? Porque tendrías intervención multidisciplinaria. Pero desgraciadamente seguimos creyendo que todo lo resuelve una sola profesión y eso se tiene que acabar. Y no solamente que es una sola profesión, ¿no? Porque vamos, que tiene su aporte, sino que es una profesión que se encarga de atender cuando ya ocurrió el fenómeno. La enfermedad. Cuando ya ocurrió la enfermedad. Así ¿no? es. Que está bien, pero obviamente no es lo que debe ser, ¿no? Más bien ese profesional debería tener menos trabajo, porque se ha hecho un trabajo de prevención antes. Imagínate que los odontólogos cumpliesen su rol. Si hubiese odontólogo en cada puesto de salud y que no solo saquen muelas, sino que curen las caries, que atiendan todos los problemas odontostomatológicos. ¿Cuántos problemas renales, y lo saben los médicos y las enfermeras que me están escuchando, se evitarían si todos dejásemos de tener caries? ¿Cuántos problemas nacen aquí en la boca? ¿Y qué necesitamos para enfrentar esos problemas? Odontólogos. Imagínate cuántos niños aprenderían si desde chiquitos se les captaría, si tienen problemas oftalmológicos, y se les pusieran los lentes. Imagínate que la enfermera en el control de crecimiento y desarrollo pudiera detectar cáncer en los niños, desde chiquititos, ese ojo blanco. Yo he visto una niña, nunca la voy a olvidar, en el distrito más pobre del Perú, en Curgos. Cuando fui ministra, me fui para allá y vi una niña que ya tenía pues todo el globo ocular hacia afuera, perdido completamente, un tumor gigante. Llegué con la niña al Instituto de Enfermedades Neoplásicas y el director me dijo: ¿usted es enfermera, ministra? Sí. Si ustedes en el control de crecimiento y desarrollo, a la hora que pesan y tallan, si vieran que esa niña tiene el ojo blanco, esa niña hoy no se me iría a morir. Hoy se me va a morir con sus 5 añitos de edad porque no se ha hecho la prevención. ¿Y por qué no se ha hecho la prevención? Porque a la hora que definen las normas no nos llaman a los especialistas. Y yo le dije: es la primera vez, doctor, que me siento en plena solidaridad con usted, porque a la hora que definen las normas tampoco nos llaman a nosotras las especialistas. Son otros que están en el hospital que definen lo que uno tiene que ver en el puesto de salud o que están en su oficina. Necesitamos llamar a los que saben. Diálogo nos falta. Diálogo. No solo pluridisciplinario, sino también con la población. La población sabe que duele. La población sabe cuáles son los problemas de salud, los que se ocultan. Porque imagínate al chico discapacitado, al niño Down, oculto, al niño con problemas, con ceguera, oculto, al niño cojito, oculto. ¿Por qué? Muchas veces da vergüenza. Al loco. Al loquito, oculto o para la calle, ¿no es cierto? Entonces, todas esas cosas que afectan la vida de nuestro pueblo deberían estar hoy en primer lugar. Y en primer lugar para el MIDIS también, que seguimos con bajas coberturas para la gente con discapacidad, que seguimos sin cubrir todo lo necesario en los ancianos y adultos mayores, seguimos sin cubrir las cunas. Tú ves las señoras cargando a su bebito en plena pandemia, cuando esos niñitos deberían estar en la cuna con desayuno, almuerzo y comida y deberían estar cuidados mientras la mamá trabaja.
necesitamos un Estado protector. Ojalá avancemos hacia allá. Un Estado, eso ya tiene un nombre, ¿no? Es un Estado de bienestar. Un Estado de bienestar. Así Que es un proyecto que ni siquiera es, como he dicho mil veces, ni siquiera es un proyecto de izquierda, por favor. Esto, en los países escandinavos hay gobiernos liberales, muy a la derecha, y mantiene su estado de bienestar. Porque como el referéndum es un instrumento que aplican para todo. Ahora en Dinamarca acaban de aplicarlo y quién se avergüenza. Ahora, yo soy una mujer de izquierda y no tengo ninguna vergüenza de decirlo. Claro. Yo creo que es necesario que todos nos tratemos de entender. No importa si eres de izquierda, de derecha, yo creo que es el momento de la confluencia y poner a la gente primero. Hay que poner en el centro de la decisión a los seres humanos, sino y a nuestro medio ambiente, claro. Porque si no cuidamos a nuestros animalitos, claro. Si no cuidamos nuestro clima, nuestra tierra, Pachamama, nuestro aire, nuestro hábitat, ¿a dónde vamos a llegar? ¿A qué planeta nos vamos a ir? Claro. No tenemos escapatoria, ¿no? Te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación. Muchas ha sido gracias. Una conversación interesante, hemos aprendido muchísimas cosas. Y bueno, gracias por estar con nosotros en La Tierra Destazada, y nos encontramos la próxima vez con otra conversación tan interesante como esta. Hasta la próxima.